La semana anterior, el pastor Daniel Trápala nos compartió el tema Solo Cristo. Esta semana, el pastor nos comparte Solo Fe, Solo Gloria, de la misma serie, Solo Cristo. Y el versículo de la semana, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 1:17. Familia, te invitamos a meditar el versículo de la semana en casa y se hagan las siguientes preguntas: ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí? Romanos 1:17 nos dice con toda claridad, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Padre, te damos gracias una vez más en esta tarde templada, agradable, primer día de la semana en el que nos podemos congregar como familia, como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y queremos ser enseñados por tu Espíritu Santo y no por palabra de hombre. Solo tú, Espíritu Santo, puedes irrumpir, tú puedes intervenir, tú puedes completar, acomodar, corregir, enderezar, de tal forma que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos y transforme su mente y su corazón, Padre. Y te damos gracias porque aquí estás entre nosotros y confiamos plenamente en que tienes palabra tuya en lo particular a cada uno. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que estaba leyendo que allá a finales del siglo XIX, habiendo vivido en el siglo XIX y en el siglo XX, hasta suena así como siglo XIX bien lejos, pero para mí está muy próximo porque yo viví, ¿verdad? Pero de alguna manera, no sé, pero a mediados del siglo XIX, en las cataratas del Niágara, resulta que un francés se le ocurrió, a Charles Blondin, se le ocurrió poner un cable que atravesaba el río de Niágara, ahí en las cataratas, una especie de cable como de 300 metros entre una punta y otra, y como a unos 50 metros de altura sobre el río, y acostumbraba a darse varios tiempos a lo largo del año, y caminaba sobre la cuerda floja. Y cada vez que lo hacía cambiaba su estrategia. A veces lo hacía de rodillas, digo, estoy exagerando, ¿no? A veces lo hacía parado con un fierro, con un tubo. O sea, iba variando lógicamente para ir creando, aumentando la emoción, la expectativa del público, y se le juntaba mucha gente, ya estaba siendo notorio. Y en una ocasión agarró una carretilla y empezó a caminar sobre la cuerda floja con la carretilla por enfrente de una punta a otra, y todo el público empezaron a aplaudirle. ¡Oh, qué gran hazaña! Y entonces lo curioso de esa ocasión fue que de repente este francés lanza y dicen: ustedes, ¿qué les parece? Voy de regreso. ¿Creen que puedo volverlo a hacer de regreso? Y todos: sí, claro que sí. ¿De veras creen que lo puedo hacer? Sí. Y lo dice: ¿quién me acompaña? ¿Quién se sube a la carreta? Silencio absoluto del público. Nadie se atrevió. Le creían, supuestamente, lo creían capaz, creían que podía lograrlo, pero no lo suficiente como para subirse a esa carreta y ser llevados por el francesito este. Sorprendentemente, una persona sí decidió hacerle caso. Al rato le digo quién fue.
Ahorita lo voy a dejar en la expectativa. Porque lo que primero quiero resaltar con nosotros en esta tarde, mis hermanos, es el hecho de que decimos que creemos. Yo podría decir, ¿crees en Dios? Y todos, yo creo que todos los que estamos aquí diríamos, sí. ¿Crees que? Sí, sí. Pero el punto está a la hora de dar el paso de fe, creyendo como decimos que creemos, entonces nos tiemblan las piernas y mejor nos rajamos. Nos enojamos, lloramos, nos preocupamos, nos inquietamos y todo lo que es terminamos, todo como resultado de que verdaderamente no creemos. Ahora, como ya hemos estado estudiando y dicho, este mes de octubre estamos celebrando el mes de la Reforma, el mes de la Reforma. Creo que todos hemos escuchado en algún momento oír acerca de la Reforma protestante, de los reformadores, que sabemos que inició todo con aquel famosísimo Martín Lutero, que publicó sus famosas 95 tesis que dieron pie a la Reforma protestante en octubre de 1517. Y es por eso que se acostumbra a celebrar cada año un aniversario más de la Reforma protestante en octubre, que inclusive ya lo sabemos, ya se compartió en los temas anteriores. Fue precisamente un 31 de octubre de 1517 que esto sucedió. Así es que es más valioso celebrar la Reforma que celebrar el Halloween, ¿verdad? De alguna forma. Y a la hora de clavar su postura, a Martín Lutero en las puertas de la iglesia, esas 95 tesis, aunque todavía inclusive después sacó otras 28 más, esas 95 tesis pueden ser y fueron resumidas en 5. Y el objetivo de la Reforma era tratar de definir, tratar de definir cómo podíamos ser justificados, perdonados y recibir la salvación, la vida eterna ante Dios. ¿Cómo es que se lograba? Ese era el propósito. Los reformadores, empezando por Lutero, al darse cuenta que la enseñanza de la iglesia de aquel entonces estaba totalmente desviada, que eso no era lo que la Biblia enseñaba, fue por eso que se publicaron esas 95 tesis, pero las podemos resumir y se ha resumido a lo largo de la historia en 5. Y esas 5 que ustedes ya saben, porque ya su pastor Daniel ya les ha estado enseñando, esas 5 se llaman 5 solas porque todas comienzan con sola, o sea, solamente, solo por, ¿sí? Es precisamente que se establecieron solo las Escrituras, solo por gracia, solo en Cristo, solo por fe y solo para la gloria de Dios. Y ahí se resume el cómo obtener la justificación, cómo recibir el perdón de nuestros pecados, cómo recibir la vida eterna. Es solo de acuerdo a como en las Escrituras está planteado, solo por gracia, no por mérito propio, es únicamente a través de Cristo, mediante la fe, solamente mediante la fe, y al final de cuentas todo para la gloria de Dios. En eso se resume el mover de la Reforma, y en eso se resume la enseñanza de la iglesia cristiana evangélica en nuestros días. Ese es el mensaje del evangelio. Y qué bonita manera de ponerlo, ¿no? Y entonces la serie de octubre, como también usted ya sabe, Solo Cristo, ¿sí? Es el título de nuestra serie de este mes. Y el primer domingo vimos solo las Escrituras, solo la Biblia, el fundamento. ¿De dónde surge toda la información? ¿De dónde surgen todas las verdades? ¿De dónde surgen todos los principios que nos hacen llegar inclusive a las otras 4 solas? Lo tomamos de la Biblia. Tiene que haber una fuente única de doctrina, de fe, que es la palabra de Dios. Es un fundamento. Inclusive había un gráfico, no sé si recuerdan, con 3 columnas y el fundamento, las Escrituras. Y estuvimos estudiando en ese primer domingo que solo las Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, que no necesitamos ni comentarios, ni opiniones, ni tradiciones. No necesitamos nada, solo la Biblia. Y luego el siguiente domingo estudiamos que solo por gracia. No se trata de lo que tú hagas, no se trata de merecértelo. Gracia, favor inmerecido.
Si estamos esperando a ser dignos o merecedores, ahí quédate sentado, porque ahí te vamos a encontrar hasta que te mueras. Dignos nunca podremos ser ante Dios. Es solo por gracia, la salvación, la justificación, solo por gracia, de acuerdo a como solamente las Escrituras lo dicen. Y el siguiente domingo precisamente hablamos acerca de solo Cristo. Solo Cristo. Y vimos, ¿se acuerda? 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios, asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador? Jesucristo. No hay más, solo Cristo, un solo Dios, un solo mediador, solo Jesús. Eso es más o menos, y entonces nos quedan dos de esas 5 tesis. Recordando lo que dice, o que dijo un teólogo irlandés de apellido McGrath, decía, esas 5 tesis forman una de las maneras más poderosas y radicales de entender la naturaleza de la teología cristiana que la iglesia jamás haya visto. Es más, en esencia, ¿de qué tratan las 5 solas? De Jesús. Todo está en Jesús. Y así como todo debe comenzar en el fundamento de las Escrituras, la sola Biblia, sin minimizar las otras solas, solo Cristo sirve como el punto de unión para las demás verdades teológicas. Solo Cristo, solo Cristo. La enseñanza de solo Cristo argumenta que la salvación se alcanza solamente a través de Cristo y gracias a su obra en la cruz. Ya lo vimos la semana pasada. Un contraste con lo que profesa o profesaba la teología católica romana, que sostenía que la salvación se obtiene a través de Cristo, pero también agregándole los sacramentos y las tradiciones litúrgicas y además otros mediadores. Solo Cristo, no necesitamos nada más. No solo sostiene esta afirmación que Cristo salva, sino que además es exclusivamente por Él, porque podría decir, bueno, Cristo, como decir un camino, pero no, declara que es solamente a través de Jesucristo y nadie más. Así que nos corresponde en esta tarde estudiar las otras 2 solas que nos quedan, ¿sí? Y es a lo que nos vamos a concentrar, solo fe o solo por fe y solo para la gloria de Dios. De eso vamos. Insisto, en resumen, las 5 afirmaciones surgen de definir cómo podemos recibir la salvación, cómo ser justificados, cómo recibir la vida eterna. Que pregunta, bueno, ¿cómo puedo recibir la vida eterna? ¿Cómo puedo presentarme ante Dios? Solo las Escrituras, solo fe, solo Cristo, solo gracia, solo para su gloria. Es la respuesta, y es por eso esencial que podamos estar siendo recordados en este mes de octubre, que por cierto, este es el último domingo tanto de la serie como del mes, de estas verdades. Si nos vamos desde Génesis capítulo 15, versículo 6, encontramos una afirmación que se hace acerca de Abraham. Creo que todos hemos escuchado acerca de el patriarca Abraham. Y curiosamente, ahí en Génesis 15 nos afirma una verdad acerca de él. Dice, creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Nos damos cuenta que ese creer tiene que ver con la fe. O sea, él sí estuvo dispuesto a subirse a la carretita o la carretilla de Dios para cruzar el río. Creyó al Señor y le fue contado por justicia. No es que el patriarca Abraham haya sido hecho justo por las obras, porque se portó bien, porque le caía bien a Dios, porque no hizo travesuras. No es nada de eso, ¿verdad? Es porque creyó en la promesa de Dios. Es precisamente que la justicia, su justificación le fue acreditado a su cuenta, fue declarado justo. ¿Quién podría declararnos justos? Es más, podríamos pensar, no, yo sí soy justo. Por más justos que nos creamos, yo estoy seguro que no podríamos atrevernos a decir, no, es que yo sí soy justo, porque entonces ya dejaste de ser justo. Este es esencial, ¿no? La justificación es un veredicto, es el veredicto legal de parte de Dios cuando ponemos nuestra fe en Él.
Solo Dios puede declararte a ti o a mí justo. Solo Él puede hacerlo. Y esa declaratoria es solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia, de acuerdo a lo que está en la Biblia y para su gloria. ¿Se fija? No hay otra forma. Y ahí andamos batallando, la humanidad anda batallando, tratando de encontrar cómo resolver, no sé, la distancia, cómo resolver la separación con Dios. Están buscando sus propios métodos. Porque una cosa sí podemos ver, debido precisamente a que Dios es un Dios santo y es un Dios justo, exige Él mismo una justicia perfecta. Una justicia perfecta, cosa que, no sé, ni tú ni yo podemos alcanzar. Solo Él. Jesús inclusive fue el único, sí, que caminó por esta tierra sin pecar, justo. No necesitaba Jesús la declaratoria de Dios, pero tú y yo necesitamos una declaratoria de un juez justo, ¿sí? Pero al mismo tiempo esa declaratoria tiene que estar basada en su propia justicia también. No puede decir, bueno, tú sí, pero tú no, y tú tampoco, pero tú, o sea, porque entonces ya no habría justicia. No sé si me doy a entender, porque al final de cuentas nadie la merecemos y Dios no va a hacer distinción. Dice el profeta Habacuc, reforzando esto: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero el justo por su fe vivirá. ¿Se fija? Es por fe. Es por fe. Ahora, ¿qué es la fe? Uy, el pasaje hermosísimo de Hebreos 11:1. Inclusive a veces parece tan sencilla, pero a la vez tan complicada, pero que dice Hebreos 11:1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el punto está en qué está tu certeza, porque podemos acomodar la fe a nuestro gusto. ¿Cuántas veces podemos decir que creemos en algo y estamos convencidos cuando a lo mejor Dios nunca lo ha dicho? Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiere decir que yo me anticipo por fe a lo que me espera. Ahora, no se trata de que si creemos lo suficientemente o una fe grande en algo será suficiente para recibir la salvación. No está hablando del tamaño ni la calidad de nuestra fe, está hablando de la exclusividad. No hay otra forma más que por fe. Yo no sé, a veces me gusta sentarme en ver documentales, y en esta semana estaba viendo un documental de los inicios de la aviación, y resulta que pues empiezan a sacar toda la historia antes de la invención del primer aeroplano. Pero entonces ponían hasta la película. ¿Ha visto esas películas que empiezan a poner clips de películas que están así como porque están muy viejos, hasta en blanco y negro, y como que se corta? No sé si a lo mejor hasta los editan para que parezcan viejos, pero entonces se veía, por ejemplo, a hombres en el inicio que se fabricaban unas alas gigantescas y se las amarraban al cuerpo, y en uno se ve un hombre que se pone arriba de un puente y se avienta. Y quería volar y voló al otro mundo. Y luego otro arriba de un granero, y lo mismo, ¿no? Ese nomás se fracturó las dos piernas, pero al final de cuentas vemos esos intentos. Ahora yo me pregunto, ¿acaso, aunque parezca cómico, yo te podría preguntar, ¿cuánta fe crees que tenían en su invento estos hombres? Mucha, ¿verdad? Fortalecida la fe, tan es así que estuvieron dispuestos hasta arriesgar la vida, y uno hasta la perdió, ¿verdad que sí? Entonces la fe era fortalecida, ¿no? ¿Cuánta fe tenían en su invento? Obviamente mucha. Ahora, ¿esto les permitió volar? No les permitió volar. Se estrelló, o se estrellaron de inmediato, uno en el agua y otro en el suelo. Ahora, vamos a un contraste. Imagínate una abuelita que tiene pánico para subirse a un avión.
pánico, así dice, no, yo en avión no me subo nunca. Pero lo que no esperaba es que recibe una cartita, un mensajito. Ahora ya no son cartitas, ¿verdad? Ya ahora una llamada de WhatsApp de sus nietos. Abuelita, abuelita, queremos que vengas, ya te extrañamos. Entonces se ve obligada a subirse al avión. Y ahí va, se sube al avión, está aterrorizada porque de alguna manera nunca ha volado, no quiere volar, está en un estado de pánico. Y yo pregunto, ¿qué tan fuerte es su fe? Tiene miedo. Si tuviera fe no tendría miedo, diríamos. Entonces una fe pequeña, ¿sí? Pero al mismo tiempo, si no tuviera fe no se hubiera subido. ¿Por qué no se estrelló el avión? Si no, ella tenía fe en que se fuera a caer el avión. ¿Por qué no se cayó el avión? Le faltaba fe, porque el avión debe haberse caído porque ella no tenía fe. Sí me doy a entender. El punto entonces, necesitamos comprender que la fe tiene que estar puesta en el objeto que puede cumplir el resultado de la fe. No es una fe en mí, no es una fe en un avión, no es una fe en unas alas. El objeto en el cual puede satisfacer o responder en la cosa que estoy poniendo mi fe, el tamaño de ese recurso, de eso depende. Y entonces diríamos, ¿de qué tamaño será nuestro Dios como para que pongamos nuestra fe en Él? ¿Te das cuenta? No se trata de que tengas fe en la fe. No se trata de que tengas fe en que el pastor te va a ayudar. No se trata de que el patrón o el banco te va a responder. La fe debe estar en Él. La calidad de la persona que te puede responder es la que determina la respuesta. Ahora, bien importante que no perdamos de vista, para empezar, es que por fe, solo por fe recibimos la salvación, lo que estamos ahorita diciendo. Y nos vamos al pasaje más evidente de esto, que es Efesios 2, versículos 8 y 9. Miren lo que dice, porque por gracia, ya lo vimos, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No se trata de agregarle algo, no se trata de tener que hacer algo para ser salvos. Es lo que está diciendo con toda claridad. Aquí yo creo que no necesitamos ni diccionarios para nada, está bien claro. No se trata de hacer absolutamente nada, no es por obras. El mismo apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, lo refuerza con mayor intensidad todavía. Gálatas 2, 16. Miren lo que dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿quién será justificado? Nadie. Es una palabra absoluta. Si es nadie, ¿quién queda? Nadie, ¿verdad? Nadie será justificado, solo la fe en Cristo. Y tristemente muchos, inclusive cristianos, quieren vivir creyendo que deben hacer algo para recibir la salvación y además para mantenerla. Esa esclavitud no es buena, no es lo que Dios quiere para nosotros. Evidentemente debemos andar en buenas obras, es muy diferente. Claro que sí, tenemos un llamado a vivir en buenas obras. Miren lo que dice ahí mismo en Efesios capítulo 2, pero el versículo 10. Efesios 2:10, miren lo que completa. Somos hechura suya. Por cierto, esa palabra hechura es una palabra así como una creación, donde dice creados. Somos creados, ese concepto de hechura suya, creados, es así como de mucha profundidad, así como muy artístico, nos diseñó con mucho detalle. Creados en Cristo Jesús. Y ahora sí, ¿para qué fuimos creados? Para buenas obras.
Fuimos creados no por obras, pero sí para buenas obras. Ahora, fíjese que un concepto que debe resaltarse, hago un paréntesis aquí, cuando dice de esas para buenas obras, las cuales preparó Dios de antemano para que anduviésemos en ellas, no se trata entonces de limosnas. Por ejemplo, es que yo ayudo a la gente, es que yo le doy dinero al de la basura, o es que yo le corto el pasto a la vecina, o es que yo le doy raite a la ancianita para que venga a la iglesia. Esas, qué bueno que lo hagamos, es bueno, es positivo, sigámoslo haciendo. Pero aquí está hablando de buenas obras que Dios preparó de antemano, antes de crearte, como parte de tu diseño, cuando te estaba diseñando en Cristo Jesús para buenas obras. De una vez creó un paquete de buenas obras para que tú anduvieses en ellas. Entonces hay un paquete de buenas obras en los que yo debo andar, y otro paquete de buenas obras en el cual tú debes andar, y otro paquete diferente para ti, cada uno de nosotros. Y eso tiene que ver con el propósito de Dios para nuestra existencia. Se vuelve mi relación con Dios algo emocionante, porque entonces Dios, ¿cuál es ese paquete de buenas obras que tú preparaste de antemano para que yo anduviese en ellas? No me importa, no que no me importe, pero no me refiero a lo que tú tienes tu propio diseño. Yo fui creado con un propósito, tú también, para realizar las obras que Dios preparó de antemano. Y por eso la necesidad de conocer nuestros dones espirituales y empezar a ejercerlos, porque entonces sí yo puedo decir, escucho a esta criatura hermosa en la alabanza y yo veo que hay un don dado por Dios a su vida, es parte, eso sí podría yo decir, esa es una buena obra. Para mí no, a mí no me llamó a cantar, no me metió en ese diseño, y qué bueno, porque si no yo no sé qué sucedería. Pero entendamos con toda claridad esta gran verdad, que ese es parte del diseño. No es para que todos cantemos, qué bueno. Y así podemos ver cada uno de nosotros. Por eso dice que nos dio distintos dones a cada uno como Él quiso. Entonces, ¿por dónde empiezo para saber cuáles son esas buenas obras que Dios preparó para mí, para que yo ande en ellas? Empiezo a descubrir mis dones, y en la medida que ejerzo mis dones, entonces estoy caminando en el diseño por el cual Dios me creó. Me creó individual. En buen sentido de la palabra, no somos iguales. Te creó a ti diferente a mí. Ese es su diseño. Y las obras que preparó de antemano para que tú andes en ellas no son las mismas que preparó para mí ni para ti. ¿Cuáles serán esas buenas obras? Por fe, lo creo, lo vivo, siendo justificado. Digo, eso fue un paréntesis, ni siquiera sé por qué. Cuán importante es para nosotros entender que no es en el nivel de nuestra fe, sino en la perfecta justicia del Señor Jesús que podemos ser justificados. Necesitamos comprender, siendo Dios justo y santo, como ahorita dijimos, no podríamos por nuestra cuenta acercarnos a Él. ¿Sí sabías eso? Es más, todos nacemos en pecado, sin Cristo, separados de Dios. Dice Romanos 3:23, por cuanto, ¿quiénes? ¿Quiénes? Yo también. ¿Y tú? ¿Y tú? Todos pecaron. ¿Y el resultado? Destituidos de la gloria de Dios. Así naciste, ¿sabías? Así nací, en pecado, mi naturaleza. Y por consecuencia, separado de Dios, destituido de Dios. Eso es lo que nos está diciendo con toda claridad. Todos pecamos, todos estamos destituidos, todos separados de Dios, y no hay manera en nuestra propia cuenta de acercarnos a Dios en esta condición de pecado, en ningún momento. Por eso 3:24, el versículo que sigue, dice, siendo justificados, ¿cómo? Gratuitamente, o sea, por gracia, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Entonces me doy cuenta que la única forma en la que
esa condición de pecado que me hace estar destituido de Dios para poder estar en la presencia de Dios o acercarme con Dios o tener relación con Dios, tiene que ver con la justificación gratuita en Cristo Jesús por pura gracia que me ha sido dada. ¿Te has apropiado de esa acción por fe? Porque inclusive Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Ahora algunos dicen: bueno, ¿te acuerdas que en el Edén Dios les dijo: el día que comas de este fruto ciertamente morirás? Ya me lo han dicho. Entonces, ¿y comieron el fruto? Sí. ¿Y se murieron? No. Sí se murieron. Físicamente no. ¿Sabías tú que la definición más sencilla, podemos encontrar diccionarios y qué significa muerte, pero la definición más sencilla de muerte, ¿sabes cuál es? Separación. El cuerpo se separa del espíritu, te moriste. Separados de Dios, estamos muertos. Eso es una separación, pero esa muerte es espiritual, ¿sí? Separaciones, separados de Dios. Así que Dios, siendo justo, y miren lo que hace Dios. Aquí vengo y dice: ay, mijito, qué pecador eres. Por más que te creas santo y que pastor y predicas y pues no te me puedes acercar, porque si te me acercas, aquí te achicharras. ¿Se acuerda cuando Moisés le dice: quiero ver tu gloria? ¿Y qué le dice Dios? No, hombre, ves mi gloria y te achicharras. Y entonces miren lo que hace Dios. Dice: necesitas, para poder acercarte, necesitas recibir el perdón de tus pecados. Y la paga de tu pecado es muerte. Pero si te mueres, pues físicamente me refiero. Entonces, ahora Dios agarra mi pecado, tu pecado, nuestro pecado, y se lo echa a Jesús. ¿Cuánto pecado quedó en mí? ¿Pequé? ¿Soy pecador? ¿Tengo pecado? Aunque me veas pecar. Porque todo el pecado, miren lo que dice Isaías 53:8. Todos nosotros, ¿cuántos? Nos descarriamos como ovejas, destituidos de Dios, ¿verdad? Cada cual se apartó por su camino. Y luego miren lo que dice: más, o sea, pero Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de ¿quiénes? Por cuanto todos pecaron, y ese pecado agarró Dios y lo cargó sobre Jesús. Es lo que en teología le llaman la imputación. Dios imputó mi pecado sobre Jesús. Imputó, o sea, amputar es quitar, imputar es hacia adentro. Ahora Jesús cargando todo mi pecado, todo tu pecado, todo nuestro pecado, lo cual nos separaba de Dios, ¿sí? Y entonces la paga de ese pecado queda saldada con la muerte de Jesús en la cruz. Y mediante la fe recibimos el perdón, fe en Cristo, recibimos el perdón de todos nuestros pecados. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, por eso es que hablamos de que el cristiano es santo, aunque no parezcamos. Somos santos porque todo nuestro pecado Dios lo agarró y se lo puso a Jesús. Pero eso no es todo. Eso no es todo. ¿Qué pasa una vez que perdonó nuestros pecados? ¿Qué pasa una vez que sí somos salvos? Aunque recibimos su perdón mediante la fe en Cristo, mi naturaleza pecaminosa de todas maneras no me permitiría presentarme delante de Dios. Yo necesitaría estar en una condición de sin pecado, porque al final de cuentas yo sigo pecando. Yo no sé tú, pero yo sí. Fui perdonado, pero no vivo sin pecado. Sigo pecando. Entonces, ¿cómo le hago? Lo que Dios hace es que entonces, siendo Cristo sin pecado, y vaya que enfatiza la Biblia cada rato, Cristo sin pecado, no pecó. Jesús no pecó, siendo justo entonces, y nosotros no.
entonces pone ahora Dios, ¿sí?, la justicia de Cristo sobre mí. Mi pecado lo pone sobre Jesús y la justicia de Jesús la pone sobre mí. Yo no puedo cumplir la ley, pero Él la cumplió por mí. Soy justificado. Soy justificado y me puedo presentar delante de Dios con toda la confianza, porque he sido perdonado y he sido justificado. Tengo la vida eterna, soy salvo y puedo tener comunión con Él. ¿Te das cuenta? Dios dejó resuelto el dilema de la humanidad. Algo que nunca hubiéramos podido hacer tú y yo. ¿Y cómo lo alcanzo? Por fe. No hay otra forma. Párate de cabeza, grita, patalea, ven a la iglesia, quédate de noche aquí, alaba, gózate, trae las ofrendas, da todos los dineros a los pobres, lo que tú quieras, y no podrás lograrlo. Solo por fe nos hace justos. Es una doble transferencia, como en dos sentidos. Mi pecado sobre Cristo, la justicia de Cristo sobre mí. Soy justo delante de Dios. No porque no haya pecado, sino porque Cristo no pecó y esa justicia fue puesta sobre mí, y me acerco con toda la confianza delante del Todopoderoso. Entonces me puedo acercar a Dios y me acerco confiadamente, como dice la carta a los Hebreos. Me acerco confiadamente a su trono. No es como, Señor, pues no sé si... Me preocupa cuando hay personas así. Te suplico, Señor, que escuches. Te está escuchando. Si has entregado tu vida a Cristo por fe, recibiste la salvación, recibiste la vida eterna, recibiste el perdón de tus pecados, y Él te ha hecho justo porque la justicia de Cristo la puso sobre ti, y ahora tienes el acceso a Dios como tu Padre. Todo lo que enseña el Evangelio. Esto es lo que dice, mire, este pasaje hermosísimo que resume esta segunda transferencia. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, Jesús, Dios lo hizo por nosotros pecado. ¿Para qué? ¿Lo tiene? ¿Para qué? Para que tú y yo fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo. ¿Te das cuenta? Esto es increíble. Soy justo aunque no lo parezca para ti. Soy justo. Cada vez que me acerco a Dios, Dios ve a Jesús en medio. Este es el camino y es por fe. Dios dejó resuelto nuestro gran dilema. ¿No te parece increíble? Y entonces, como consecuencia, ¿cómo no voy a reaccionar con la última de las olas? No olas, solas. Solo a Dios sea la gloria. No tengo mérito. No tengo nada que ver en todo esto. Pero es algo maravilloso. Gloria a Dios. Solo para su gloria. Es más, ¿has visto personas que tú dices, oye, está viniendo a la iglesia el otro día? Así me dijeron, pastor, ¿ya se fijó a quién lo está viniendo a buscar cada semana? Y yo, pues fulanito, ¿no? Porque me explicaba quién era. Pero no sabe quién es. A mí me daría miedo. Y luego, ¿por qué? O sea, porque está pensando en su pasado. Su pasado. Y le dije, pues ¿sabes qué? De acuerdo a lo que yo he estado viendo con él, su pecado Dios lo puso sobre Jesús, y la justicia de Jesús la puso sobre él. Y Él es santo y justo en Jesús por fe. Porque somos muy prontos para juzgar. Y a veces hasta para juzgarnos a nosotros mismos. Si queremos hacer méritos para acercarnos a Dios, portarnos bien. Es más, normalmente, ¿qué sucede cuando pecas? Bueno, yo sé que tú no pecas. ¿Qué sucede cuando peco? Así como que en ese momento así como que no quiero hablar con Dios porque me da pena. O sea, después de que todo lo que me ha dicho y todo lo que debo, y de todas maneras caí en pecado, y así como si, así como de, déjame, así como ahorita no platico con él porque me da pena, ¿no? Déjame que se le baje el coraje. Y después de 1, 2, 3 días, a veces puede pasar un año, y ahora sí, Jesús, ¿me perdonas? Y yo digo, ¿cuál fue la diferencia entre el mero día que pecaste y después de 50 años que te acercas a Él? No depende de ti.
Depende de lo que Él hizo por ti en la cruz. Y por fe te lo apropias. Y dices, Señor, pequé. ¿Se acuerda el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti. ¿Se fija? Ese es el punto. Viene una confesión, viene un arrepentimiento y entonces me apropio de un perdón que ya fue otorgado o ya fue pagado y yo me apropio de él. Romanos 11:36 dice, porque de Él, hablando de Dios, y por Él, y para Él, son todas las cosas. Por lo tanto, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Sabías que fuimos creados para la gloria de Dios? Todo lo que hacemos es para su gloria. Dice 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Inclusive, como venimos diciendo, si recibimos la salvación es para su gloria. De eso se trata toda nuestra existencia. El ver una vida transformada, ¿cómo no vamos a darle gloria a Dios? O sea, Apocalipsis 4:11. Vamos terminando. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Sabías que la palabra original en el griego voluntad se refiere a para tu agrado? Para tu agrado, para tu gloria. Entonces podríamos decir, y por tu agrado o para tu agrado, para tu gloria existen y fueron creadas. Fuimos creados para gloria de Dios. Y lo primero que hacemos para darle la gloria a Dios es recibir por fe la salvación en Cristo que Dios ha puesto a nuestro alcance. Necesitamos ver la reforma no como una lección del pasado, una historia remota que no tiene relación con nosotros. Es en las 5 solas donde encontramos el corazón del evangelio. ¿Cuál es el mensaje del evangelio? Lo dice Pablo en 1 Corintios 15, versículos 1 en adelante. Os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente, y ahí va, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo primero murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, ¿se fija? Y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas o Pedro y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y aunque aquí no lo dice, sabemos, como nos dice Mateo 28 y nos dice Hechos 1, y después fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Ese es el mensaje del evangelio. Sin Cristo no puedes recibir el perdón de pecados. Y decía Juan en 1 de Juan capítulo 5:11, este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y te diría, ven a Jesús ahora. Y tenemos que, antes del último párrafo, la última idea o expresión de este tema hoy, abrir la oportunidad. Si tú estás aquí y no has recibido por fe el perdón de tus pecados, si no has recibido la justificación, si no has nacido de nuevo, si no has entregado tu vida a Cristo y quisieras hacerlo por primera vez, o a lo mejor te has alejado y sientes un impulso para regresar, yo quiero invitarte a que levantes tu manita, que digas, yo quiero entregar mi vida a Cristo porque no lo he entregado antes. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Yo quiero entregar mi vida a Cristo. Yo no quiero seguir viviendo así. Quiero empezar reconociendo que es por fe, que es por pura gracia. Dios te bendiga. Que no tengo que hacer nada, no depende de mi comportamiento. Esta es una oportunidad que Dios te está dando. No es casualidad que estés aquí. Dios te bendiga también. Este es tu tiempo, este es tu momento. Dios te bendiga. Esta es tu oportunidad. Dios está abriendo la puerta. Dios te bendiga. Está abriendo la puerta
para que entreguemos nuestra vida a Cristo. Dice: a todos los que le creen en Jesús y le reciben, Dios les da la potestad, los adopta como sus hijos. El creer en Jesucristo, recibimos el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, somos justificados, y entonces podemos caminar sabiendo que Dios escucha, que podemos caminar de la mano de Dios, que podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre, porque ahora seremos adoptados como sus hijos. Todo eso dice el Evangelio. Así que yo quiero invitarte a todos aquellos que levantaron su manita, si no se quieren poner de pie, sí les quiero invitar a que ahí donde estén, vamos a hablar con Dios. Yo le voy a ayudar con unas palabras, pero usted apropiéselas. Yo solo le quiero ayudar. No son las palabras que yo le dicte las que tienen valor. Lo que tiene valor es su corazón, el que estés dando este paso por fe. Así que, iglesia, ayúdeme. Vamos orando y digan: Padre Celestial, en esta tarde he escuchado con claridad que estoy en pecado, porque todos hemos pecado y estamos separados de ti, y ya no quiero estar separado de ti, y no hay forma de mi cuenta que yo pueda lograr ese acercamiento a ti, esa comunión contigo. No hay manera que pueda hacerlo, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Y te doy gracias, Padre bendito, porque tú has elaborado el plan perfecto para rescatarme, y me apropio de ese plan en esta tarde. Yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Te recibo, Jesús, en mi vida. Recibo la vida eterna, dile. Recibo el perdón de mis pecados. Recibo la salvación que tanto necesito para poder acercarme a ti. Pero también gracias porque me has prometido que al recibir a Cristo recibo tu Espíritu Santo, ese Espíritu tuyo del Todopoderoso que me habilita para vivir de aquí en adelante, no por obras, sino para buenas obras. Que tu Espíritu Santo me ayude a descubrir el diseño que tú planeaste de antemano para mí. Te doy gracias por la vida eterna, gracias por la salvación, gracias por el perdón de mis pecados, en el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios.